Aquí está Juan D'Arienzo. Para ello nos acompaña el popular director y compositor Miguel Caló, Con la actuación de la gran orquesta de Osvaldo Pugliese. Alguien me llamó una vez Chica de Buenos Aires. Un notable creador, Astor Piazzolla. espectáculo estelar de Mariano Mores. Tango de Enrique Santos Discépolo. Tango se escribe con T de Troilo. Julio Sosa era una persona Son sus autores el popular Manos Brujas y Mans. ¿Qué sea lo que Dios quiere? Los capos del tango. Hoy, el polaco Goyeneche. Aguanta. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Empieza igual, la. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado en su camino. ¿Qué sea lo que Dios quiere? Ay, ay. El polaco es la antítesis de Gardel. No quiso competir con el Gardel cantor, sino que creó otra dimensión de ser, salvando la distancia, una Edith Piaf argentina. El gran misterio del polaco de cantar, como dice Cacho Castaña en esa canción, con la garganta de arena. Es esa voz, es ese estilo, es el lenguaje. Para mí el polaco es el lenguaje. Fue Saavedra, su escenario. Cantor del barrio, fanático de Platense, decidor como pocos. Fue Roberto y será para siempre el polaco, uno de esos irreemplazables capos del tango. Decime dónde naciste. En Saavedra. Pero que en una maternidad, en tu casa. No, en la casa de mi abuela, de mi madre, en la calle Avenida El Tejar. Sí. Y donde se encuentra con Supería, Avenida El Tejar 30-50. Hoy lo han limpiado, van a hacer una. ¿Quiénes eran tus viejos? Mi mamá era María Elena y mi padre era Emilio. Tengo un hermano. ¿Mayor, menor? No, menor. Mi hermano es ¿qué te imaginas? Para mí es Dios. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y son las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Fue un chico prodigio desde los 9 meses, porque él hablaba y lo llevaban al médico y le decía, ¿cómo te llamas vos? Totetito Totrineche. Y el médico decía, ahora qué se decía, no le hablen a este chico. ¿Ves esa foto? Ahí tenía los 9 meses. Él hablaba, pero como una cotorra. Cuando éramos pibes más o menos, yo era más chico que él, por lógica, y las maldades que hacíamos de todo chico, de que cuando pasaban por acá los carros grandes, esos que iban al mercado de Dorrego, los verduleros, y bueno, pobres personas, iban tranquilitos, no se veía atrás, y entonces atrás lo único que sabíamos, sacar al pobre hombre los hinojos que nos gustaban mucho, y nada más, esa toda la maldad que hacíamos, nada más. Esto en la época que el polaco nació, en los años 30, 1929, digamos, comienzo de los 30, Avenida del Tejar, hoy Avenida Ricardo Balbín, era en realidad casi una avenida de paso del comercio entre las quintas que estaban en la zona norte de Capital, pasando la General Paz, y el barrio de Belgrano, que sí ya estaba más consolidado, pero toda la zona de Saavedra en esa época recién se estaba loteando, era una zona de chacras. Él fue a la escuela de Alberdi, la escuela Alberdi, la escuela del barrio siempre, y tomó la comunión acá en el Santa María de los Ángeles.
cosa que era monaguillo también de la iglesia y cantaba en el coro. En los años 40, el club El Tábano reunía al barrio alrededor de su pista de baile. Allí, Goyeneche conoce a Luisa, su esposa, la madre de sus hijos, la compañera de toda la vida. Y unos carnavales nos conocimos acá en el Club El Tábano. Acá en la esquina estaba el Club El Tábano en esa época. Entonces nos llevaban a mi familia. Si no iba toda la familia, no iban las chicas a bailar. No es como ahora. Entonces estaba con mi hermana y mis hermanos, mi papá y mi mamá. Claro, yo lo miré, lo vi, me gustó, él me miró y me hace señas para bailar. Y yo salgo a bailar con él. Él me decía, yo canto. Me contaba la historia de él, que él cantaba, que tenía sus tíos que componían tango. Y yo decía, sí, claro, qué bien. Yo lo cargaba encima, pues ¿este que va a cantar? Se me decía, me está haciendo el verso, ¿viste? Como uno piensa. Y él me decía, usted no me cree, porque uno no se tuteaba en esa época. Usted no me... No, sí, claro, sí, pero bueno, no le creía. Milonga que reina, que no se llora por San Martín. A mi Antonia me porteña, por Don Rusipi para mí. Milonga que reina, que nació hablando mi corazón. Como Almagro y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón. Después empezó él cuando era muchachito, andaba de mi colectivo, el colectivo 19, fue de colectivero, poco tiempo. Porque de ahí, cuando él empezó a cantar en un concurso acá en Club Federal, era en Conde y Repliqueta, antes Repliqueta, era de la radio. Y bueno, y de ahí se ganó el premio y empezó a cantar, obviamente cantaba bien. Nace en un concurso de cantores en el Club Federal, que quedaba en la calle Conde, donde le gana al Tata Martino, otro gran cantor del barrio. ¿De dónde venís? Del concurso ese de cantores, ¿no te dije? Quinto enteramos, quinto. Quinto, no me digan que eran 5. No, eran 3. 3. Yo te dije que el tango no es para vos, polaco. Pero a mí me gusta, ¿qué querés que le haga? ¿Por qué no seguiste con el colectivo? Pero me gusta cantar a mi viejo. Te hubiera presentado la cuarta de Platense. ¿En la cuarta? Sí, con la cuarta le ganamos a Racing, nosotros. ¿Qué venía a ver? Cuando antes de casarnos, él cantó con Kaplún, porque había ganado un concurso. Y cantó con Kaplún en el Océano. Después una vez que terminó de cantar con Kaplún, no cantó más. Empezó a trabajar de colectivero. En muchas líneas trabajó. Primero trabajó en la línea 10, después trabajó en la línea 314, después en la línea 21, hasta que por último, cuando nos casamos, él trabajaba en la 19, que es la que va de acá del Puente Saavedra hasta el 11, creo que va, ¿no? Que actualmente está la línea. Chofer, por favor, ¿tendría la bondad de bajar por un instante, señor? Venga. Bienvenido, polaco Goyeneche. ¿Qué tal? Qué gusto verte. ¿Saben por qué hicimos esto? Bien, contalo vos mejor. Esta es la línea 19. ¿Cuánto tiempo fuiste chofer? Bueno, mucho tiempo, pero vos sabés qué satisfacción esta, es una emoción tremenda volver a subirme arriba de uno de estos bichos, que son más grandes, ¿sabes? Lo que habrá sufrido acá arriba. No, fíjate que no, porque siempre lo traté con cariño y es una responsabilidad muy grande. Celedonio, vos te has ido, pero queda tu pasado, palpitando en la centena de canciones que dejas, y tu alma está en la letra de los tangos inspirados, en la escena turbulenta del suburbio y la ciudad. Roberto hacía un turno de noche, entonces Roberto cantaba siempre en el colectivo. Y a la noche, que no hay pasajeras ni nada. Entonces subió Otero, que venía de trabajar. Otero vivía por acá. Y lo escucha, porque en ese interín se iba de balde la orquesta. Un secretario que tenía yo, y animador de mi orquesta, Justo José Otero,
conocía en su barrio un muchacho que cantaba muy bien, que resultó ser nada menos que Roberto Goyeneche. Lo prueba Salgán primero y lo escucha, lo hace cantar dos estrofitas nada más. Se va y viene Arolas a tocar el piano y Salgán se va al control. También 2 estrofas y dice, bueno, pibe, debuta esta noche conmigo. Como cosa pintoresca, puedo decirle que en el momento en que Goyeneche se incorpora a mi orquesta, Goyeneche era colectivero. Entonces, hacía algunas vueltas con el colectivo, hacía algunas vueltas con la orquesta y después seguía haciendo otras vueltas con el colectivo. Así que es un detalle pintoresco. Esa colombina puso en tus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marqueta de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. El apodo de Polaco nace justamente cuando Roberto Goyeneche es presentado al resto de la orquesta de Horacio Salgán y era raro porque era rubio, de bigotitos y era muy inusual. En los años, estamos hablando del tango de los años 50, ¿no? Era muy inusual un cantor rubio. Y entonces el Paya Díaz le puso inmediatamente Polaco y le quedó. El Polaco superó a Goyeneche, porque nosotros mismos acá le decíamos Pola. Y Polaco se lo puso el Paya Ángel Díaz. Y después se lo corroboró Aníbal Troilo. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Payita fue, el Polaco decía que había sido el maestro de la orquesta de Salgán. En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar. Tenés contramarcas o ajenas de corral, con que apurando te la tapas pa' tu bien o pa' tu mal. Y perdete en el potrero donde estaba. Con un botón pa' muestras tengo bastante, y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo. Y de juro te lo ruego que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras como vos, China cruel. ¿A qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y vives ya más ancho, mi gaucho corazón, y esa flor que es mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvide tu traición. Los capos del tango. Hoy, el polaco Goyeneche. En 1956, cuando Troilo necesitaba reemplazar, era una cosa que hacía habitualmente sus cantores, y eligió a Cárdenas y Goyeneche. Goyeneche llegó a la orquesta de Troilo por proposición de Horacio Ferrer, quien era amigo de Pichuco en ese entonces, y le dijo, Pichuco, ¿por qué no llevas a este pibe que canta con Salgán, que es una maravilla? Una noche va Troilo visita a verlo. Claro, Troilo cuando vio se quedó loco, se enloqueció, dijo, sí, pero rubio en mi orquesta, decía, eso no lo, un cowboy en mi orquesta, esto no puede ser, pero sí que le decía, pero mira qué cantor, le decía. Vides en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la calera, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura, que eso llevaba. Los discos que grabó a lo mejor el Polaco creo que con Salgán, y después los discos que grabó con Troilo, indudablemente te vas a encontrar con un gran cantor, no te quepa duda, de los mejores. Pobre paica que ayer fuera la mamá milonguera, y en esas noches fuleras fue la reina del vecino.
arbolí. Cuando lo acompañaba Troilo, como lo hacía engranar al gordo Pichuco. Porque Troilo hacía 3 o 4 temas instrumentales y después subía al polaco a cantar con el gordo. Y el polaco se arrimaba al gordo Pichuco y decía: gordo, vamos que yo voy a menos. Y él engranaba el gordo ahí. Y cuando de los bandoneones se oye chamullo de un tango. La amistad con Troilo durará para siempre. Goyeneche poco a poco logra crear una manera de cantar distinta. Los recuerdos de otros días, de placeres y de amores, hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. El polaco estuvo con Troilo hasta 1964, como cantor estable de la orquesta de Aníbal Troilo. En 1964, las anécdotas que pudimos reconstruir cuentan que Pichuco le dijo: bueno, polaco, tenés que arrancar solo, tenés que ser solista. Al polaco le costó mucho asumir esta situación digo, porque parecía que Troilo lo estaba expulsando. Cuando termina de cantar con Troilo, que es el lanzamiento solo, no trabajaba. ¿Sabes lo que es no trabajar en ningún lado? Nadie lo llamaba, acá el teléfono no sonaba. Al polaco le costó un tiempo acostumbrarse a esta situación y recién en 1966 empieza a trabajar firme como solista. O sea, tuvo 2 años de luto, ¿no? Ya era tal que habíamos decidido que no iba a trabajar más, iba a cortar con todo porque había que vivir. No era taquilla. Polaco después pasó a hacer taquilla. Polaco empezó a hacer taquilla allá por el 66, 67. Y hasta ese cielo, cuál son nubes negras que con las lluvias llora su pesar. Pinta el paisaje de mi vida oscura, pero te siento pues, no sé llorar. Que llevo en mi mente tu canción de ausencia. Oigo tu voz de nieve y de cristal, todo te nombra cuando estoy tan solo, porque te siento aunque no estés más. Es en el 66-67 que el polaco empieza a grabar fuerte y a trabajar fuerte como solista, a grabar con orquestas que en general eran designadas por Achille Giacometti. Hasta que un día lo llamó Aquiles, por eso un gran recuerdo para nuestro querido Achille Giacometti, que él fue quien hizo mucho para lanzar este disco de Pontier como artista invitado Roberto. Y por eso te digo, ahí fue el boom de Roberto. Achille Giacometti fue director artístico de la RCA Víctor en ese momento y fue, me parece, una figura vital en la carrera del polaco, porque supo aprovechar en esa etapa de solista todas las posibilidades que tenía el polaco para juntarlo con distintas orquestas. Es así que desde el 67 en adelante tenemos grabaciones con diferentes orquestas para todos los gustos, con la orquesta típica porteña, que casi fue un invento a medida del polaco. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo guardar el que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Incluso hay una gran idea de Giacometti, que es juntar en 1968, cuando la balada para un loco de Astor Piazzolla se hace muy conocida en la voz de Amelita Baltar, hacer la segunda grabación de esa balada en la voz de Polaco Goyeneche con Astor Piazzolla. Pero el estilo Goyeneche él lo va creando poco a poco a partir de que se larga como solista. Es decir, ese fraseo tan original que lo hace único en este género, ese dominio del tiempo, del ritmo. Polaco fraseaba como le daba la gana, mejor que muchos músicos. Que desencuentro
si hasta Dios está lejano, salgarás por dentro, todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano un pupitre vio a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, ya te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor a todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Creo, y escribí un artículo en un diario que apareció también, que el polaco es la antítesis de Gardel. Porque uno escucha esa voz, que creo que no hay parangón en el mundo en género popular, de la belleza de la voz de Carlos Gardel. Y es el gran cantor de la, digamos, del tango. ¿Por qué el polaco la antítesis de Gardel? Porque el polaco, más que el cantor de tango, es el gran cuentista de las historias del tango. Es decir, yo he descubierto letras con el polaco. A lo mejor obras de Discépolo, obras de Cátulo. Digo, pero Cátulo escribió esto así. Y he descubierto todo porque el polaco narra la historia de los grandes poetas del tango como no la ha contado ningún cantor de tango. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Los capos del tango. Hoy, el polaco Goyeneche. Callejón sin luz, esperándote, frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder. La orquesta de Atilio es fabulosa, a mí me enamora el piano, cómo toca el piano, y Roberto ahí, está de 10. No, para mí está de 20, no está de 10. Están sobre todo las grabaciones con Atilio Stampone. Hay 3 discos que promovió Giacometti en la RCA en los años 72, 73 y 74, si no me equivoco, con Atilio Stampone, ¿no? Ya por el 72, el polaco me dice, tenemos que hacer un trabajo juntos. Y ahí se abre un capítulo muy lindo, hay grabaciones extraordinarias que la gente escucha mucho, Naranjo en Flor, Chau no va más, muchas otras. Los temas los eligió él y los fuimos pasando para ver el tono, como mejor estaba, como más cómodo podía estar. Pero después la libertad era absoluta mía, ¿no es cierto? Se despliega un juego entre Atilio Stampone, que era un músico también revolucionario en aquella época para el tango, y que, por ejemplo, cometió el sacrilegio en esa época de empezar un tango con un oboe. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Las introducciones no tienen nada que ver con los temas, sino que van creando un clima para que
el tema lo anuncia el cantor cuando comienza a cantar. Rompía porque hay partes que no son totalmente rítmicas, y le van creando un fondo musical que mejor o peor, pero que hasta esa época era inédito en acompañar a un cantante solista. Hay un juego entre la música que es muy particular y muy avanzada para el tango de aquella época y el cantor de tango. Por ejemplo, lo contaba el propio Stampone, ¿no? Comenzar mucho más grave un tango de lo que realmente era para que el polaco pudiera meter la voz en el momento exacto, ese tipo de juegos. Y algunas introducciones son muy difíciles para el que de salida el cantor pueda empezar con la obra. Te voy a decir una, en el tango Grisel, que lo puede escuchar con la gente. La introducción está en un tono y el polaco arranca en otro tono. Vos estás escuchando una melodía o lo que sea en una tonalidad y entra la voz del solista en otro tono y es algo. ¿Por qué? Cuando comienza la letra dice: no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Estábamos acá en la grabadora en Saavedra. Entrada dentro, Paco Martillo estaba en cama engripado, no había venido a salir. Ese día yo no fui al estudio y el polaco me llama después por teléfono y me dice: Estampita, me decía a mí, ¿no? En vez de estampón, Estampita. Y te equivocaste con el tono, dice, es un tono de mina Digo, no, ¿qué tono de mina? Digo, es el tono tuyo. El tercer timbal en el cuarto tiempo te da el tono. Pero vos sos un loco, no, yo sé para quién escribo. Y le digo, no escuches un poco la introducción al principio, fíjate los dos últimos compases. ¿Y qué? Y me dice, y hay una nota de timbal. Cuando le dije que la entrada del cantor la daba una nota de timbal, le agarró un ataque de risa. Digo, si el timbal está afinado, ¿por qué no lo vas a escuchar? Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Me acuerdo que en afiche, y apareces tú, que fue la gran creación que había hecho el polaco, había algo que le gustaba que hacía la cuerda y se adelantaba como medio compás y después venía y me decía: ¿te avivaste, Gil? Me adelanté para escuchar, para que eso se escuche bien porque me gusta mucho. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Y sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Lo del polaco comienza también de la misma época en que conozco a Franchini y a todo el resto del Quinteto Real. O sea, yo estaba trabajando con Copes en Caño 14 y bueno, la figura central era Aníbal Troilo con el polaco Goyeneche. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfumes de naranja flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Bueno, y ahí se empieza a formar, no sé, una comunión entre él y yo, hasta haciendo bromas en el escenario musicalmente. Era tal el sentido de ritmo que tenía, tan grande era el fraseo del polaco, que recuerdo, fuimos a acompañarlo a Brasil con Marconi, y en una parte del tango, el polaco, nosotros lo dejamos solo, o sea, paramos de acompañarlo y siguió cantando a capela.
Lo acompañó la gente, el brasilero, haciendo ritmo en las mesas, golpeando con una cajita de fósforo. El polaco era tan grande en eso, pero tan grande, que en esa parte creo que es no se puede suplantar. Tuve que cantar yo en lugar tuyo el otro día. Sí, ¿no? Me obligaron. ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y por eso sí, ¿sabe cómo se quejaba Juanjo? Juanjo me dijo, no me mandé. Y vos fuiste en bromate, él no sabía. ¿No querés que te cante el tango? No puede cantar medio. Por una cabeza de un noble poterillo que justo a la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza metejón del día de aquella coqueta y burlona mujer que al cuidar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Las cosas que nosotros le hicimos, digo nosotros, Néstor Marconi y yo, que le hicimos al polaco arriba de un escenario, creo que otro cantor no lo hubiese aguantado. Yo siempre repito esto, que yo no lo acompañaba al polaco, charlábamos, dialogábamos en el escenario. El polaco estaba cantando un tango y de pronto en el medio empezábamos con ritmo de vals, y el polaco seguía el tango en ritmo de vals, y se lo cambiábamos de tono, y el polaco, a propósito a nosotros, para cargarnos, nos cantaba medio tono menos. Es una cosa imposible. Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Ahí. Sí, no, te quedaste demasiado. Va. No, yo decía que la separación es ir así y así. De mi canción secreta latitud. Y bueno, eso. Claro. No, está fenómeno, pero digo, no te quedes tanto porque si no quedas fuera del champún. Era solamente transmitir en un disco y en el papel todo lo que durante tantos años habíamos inventado en un escenario. Al polaco en las grabadoras le decían toma uno, porque entraba, lo ponía y salía. Afiches, Naranjo, Chao nada más, los grabó de primera leída. O sea, él los ensayó pasando la pista. Entraba al estudio y lo grababa. No solamente que algunos fueron de la primera toma, sino que algunos ni los ensayó. El caso de Solo, el tema de Pino Solana, él dice, bueno, voy a dar una referencia para que le hagas un arreglo. Estábamos en el estudio de Lito Nevia, entonces él nos marcó, dentro del estudio, la voz para que nosotros sobre eso le hiciéramos un arreglo, y después él lo volvía a grabar. Quedó esa grabación. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche, ¿te acuerdas? Sí, un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más dudo que pudo luchando vencer. Una cosa de amor es otra rica, y no pudo ser tan... Los capos del tango. Hoy, el polaco Goyeneche. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche canta el tango. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. En vida de Goyeneche, dos poetas le dedicaron tangos. Horacio Ferrer compuso los versos de El Polaco y Cacho Castaña trazó su perfil en Garganta con Arena.
había gente que ya me había visto en televisión, gente importante, que me decía, vos tenés que cantar tango, tenés que cantar... Yo tango, bueno. Hasta que finalmente me alquilé la película Sur, pero totalmente sin interés más que verla, de Pino, y lo veo al Polaco. En 1988, Pino Solanas viene con la idea de la película Sur, una idea que radicaba fundamentalmente en contar una historia de amor en el Buenos Aires, en Argentina, digamos que había recuperado la democracia, con todos los traumas que eso significaba. Y el Polaco, de entrada, estuvo en la cabeza de Solanas para representar a un personaje, me parece que además no difería demasiado de lo que era el Polaco realmente. El Polaco actuó del Polaco en esa película. Mira, fíjate, hasta tu repartido, Pino Solanas me ofrece la oportunidad de ser actor, que yo no soy actor. Es como extraño los tesos que me hacía vos cuando yo venía medio mareadizo. Y esta mina no me hizo nunca nada. No puedo más, me separo. También me abro, no ¿Cuántas veces dijiste que te ibas a separar de Cora? Pero también es distinto. Es distinto porque me abro, me tiene loco con el dinero, con el... No es distinto, es igual, Mira, siempre escuchándolo. Me recibieron tan bien los actores fabulosos como Nathan Pinzón, Ulises Dumont, Solá, Susu Pecoraro. Me acogieron con ese cariño, me recibieron como la gallina, como a su pollito, ¿me entendés? Y entonces me sentí cómodo y bueno, y aquí estoy. Pino Solanas llegaba al lugar y decía, bueno, me decía el Polaco, ¿qué querés decir acá? O sea, que no le traía un libro, no le traía nada, que el Polaco inventara. Después, aquello del Polaco que no quería doblar nada y que por culpa de eso teníamos que nosotros, con el frío que hacía en esos momentos, con micrófonos debajo de la silla, hacerlo todo en vivo. La gente a veces no lo crea eso, ¿no? Pero era terrible. Todo lo que sale en esa película, todo lo que canta, todo lo que se escucha de sonido, es en vivo. Te voy, chao. Lástima abandonan mi corazón, roca maldición, maleva. Su lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Es verdad que el Polaco, esta cosa de garganta con arena, ¿no? Cantor de un tango equilibrista, dice, ¿no? Que tiene que ver con tantísimas acepciones. Pero es verdad que todos los que lo queríamos y lo conocíamos, sabíamos que estaba por ahí no muy bien en el camarín, y cuando salí y se quejaba, porque viste cómo se quejaba, que era tan gracioso, ¿no? Todos los que lo conocíamos y el público que lo amaba, era la tensión de que el Polaco no llega, y llegaba y además te ponía una piña acá de emoción que te llorabas todo. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarles en el pecho de tanto dolor? Y eso es lo que tenía el Polaco. El artista que él tenía dentro trascendía lo físico, el inconveniente, la pálida que tenía en ese momento, lo que fuera, lo trascendía en el escenario. Jaime Ross siempre dice que cuando él lo vio al Polaco, vio un brujo. Sur, paredón, y después Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Los capos del tango. Hoy, el Polaco Goyeneche. En casa era papá, no era Goyeneche.
eran dos cosas distintas. El cantor era de la puerta para afuera, de la puerta para adentro era papá. Fútbol, ¿qué te puedo decir? Platense, y no te puedo decir otra cosa. Sufrió de lo lindo, como también tenía muchas satisfacciones, te digo. Porque un club chico es eso, sufrimiento y alegrías, más sufrimientos que alegrías. A mí me vio jugar, porque yo jugaba en Platense, jugaba en la división inferior de Platense, del año 44 a 46, esa época, ¿no? Y él venía a la cancha. Él acá se ponía en verano, en estos días de calor, un shortcito, una musculosa, ojotas, se sentaba en la calle, colgaba sus jilgueritos en el árbol, y la gente que pasaba lo miraba y le decía, polaco, ¿qué haces? ¿Sos vos? Le decía. Sí, soy yo, chao, le decía. Por lo general siempre estaba contento, de buen humor, sonriente. Y bueno, esa es la forma que nosotros lo queremos recordar. Venía de Caño 14, recién nos habíamos comprado un fitito. Entonces, ¿qué pasaba? Poníamos todo arriba del auto a las 4 de la mañana, ya lo esperábamos con todo propio y nos íbamos a cazar pajaritos. Nos íbamos a Mercedes, a cualquier lado. Y al mediodía, más o menos después del mediodía veníamos y él se acostaba a dormir hasta el otro día no se levantaba. Jesús, perdón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Todos los cantores, por lo general, tuvieron maestros y adoptaron la forma de cantar de sus maestros, que sea uno u otro, pero siempre tienen el estilo del maestro que aprendieron. Y yo aprendí de él. ¿Qué estilo puedo tener? San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. No es que los jóvenes escuchan al polaco. El polaco se instala como un puente entre los jóvenes y el resto del tango. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Llevo en mi mente tu canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal. Ya da la noche a la cárcel, su piel de ojeras. Te quiero yo, te quiero yo, vuelvo al sur. Nací y viví en medio de una canción, y si he de morir, quiero que sea de la misma manera. Cuando me vaya de este mundo, dejaré amigos y gente que me quieren bien. Eso es lo importante, eso es lo que me voy a llevar. Viví como quise e hice lo que quise. La gente me conoce no solo como cantor de tangos, sino como hombre de bien. Soy feliz. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas, un beso debajo del cerezo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! Fíjate que te cuento una cosa que es muy chiquita, cortita, así la damos. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, 17. Y después me dice, perdóname, Goyeneche, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Le digo, mira, ¿no te gusta el tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. Vamos a largarla. De pronto se escucha el rumor de la orquesta, Es que están de fiesta dos pozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Es por eso que bailan los pozos de al lado.
la 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 lero, la 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 la.